Vamos a la palabra del Señor, vamos a la carta a los Efesios capítulo 6. Vamos al capítulo 6 y vamos a leerlo del versículo 10 en adelante. Carta a los Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a mirar esta primera parte de esta lectura que los traductores de la Reina Valera lo han titulado La armadura de Dios. El apóstol Pablo les arranca diciendo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué les dice el apóstol Pablo? Fortalezcase en el Señor y en el poder de las fuerzas propias nuestras. No, en el poder de las fuerzas del Señor. Recuerde que nuestro Dios es todopoderoso. Entonces el apóstol Pablo arranca diciéndole a la iglesia: vea, fortalezcanse no en sus fuerzas, fortalezcanse no en sus dineros, no fortalezcanse no en lo que ustedes pueden, no, fortalezcanse en quién, en el Señor. Debemos buscar la fortaleza de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces nos presentan situaciones y Él les dice de acá: vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, si yo me fortalezco en mis fuerzas y yo estoy, no, es que yo tengo mucha plata, yo por eso yo no tengo temor de nada, porque yo trabajo, yo tengo mis ahorros, yo tengo todo listo. ¿Sabe qué? Viene el enemigo y te ataca por ahí, y como usted está fortalecido en sus fuerzas, por ahí va a caer, porque nuestras fuerzas no son lo suficientes para poder enfrentarnos al enemigo. Si no recuerde su vida pasada de pecado, ¿qué pasaba en su vida pasada de pecado? ¿En quién dependía usted? Dependía en usted mismo. Usted no dependía del Señor. La única manera que pudiste vencer al pecado fue cuando entregaste tu vida a Cristo y ahora te fortaleces en el Señor. Pero muchos creyentes retroceden, vuelven de nuevo a depender de sus fuerzas, de cómo hablan, de cómo predican, de cómo ellos hacen todo, y no podemos estar así. Yo dependo del Señor. Fortalezcanse en quién, en el Señor, y en el poder de las fuerzas de quién, del Señor. Es que yo tengo esto, es que yo sé lo otro, es que yo sí tengo conocimiento, es que yo sí sé de aquí. No, debemos es fortalecernos en el Señor, en nadie más. Aquí, mi hermano, usted debe arrancar con esta enseñanza, debe pensarlo directamente. Debo fortalecerme en el Señor. ¿En quién debo fortalecerme? Debo fortalecerme en el Señor. Así estés bien, fortalécete en el Señor. Ay, pastor, pero es que no está pasando nada malo en mi vida, no tengo que fortalecerme. Claro que debes fortalecerte. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 2, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de ¿qué? De toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y aquí vamos a tener que hacer una pausa muy grande, y esta no será una enseñanza de un día. Vamos a estarla mirando en diferentes días, porque es una porción que tiene mucha riqueza. Miremos lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Vestidos de qué? De la armadura de Dios. Entonces, aquí necesitamos entender que no es que Dios tenga una armadura, no. Pablo está utilizando una figura de pedagogía, una figura que los maestros, las personas que enseñan, entienden esta figura. Y es que uno coge una figura que las personas están familiarizadas con ella para enseñar un concepto que ellos no están familiarizados con él. ¿Y qué pasa? Estamos bajo una ocupación romana. Estamos en la colonia o en el Imperio Romano. Habían soldados romanos por todo el Imperio Romano, incluyendo ahí en Éfeso. Entonces, las personas habitantes de Éfeso estaban muy familiarizados en cómo se vestía un soldado romano. Esa es la razón por la cual Pablo utiliza la armadura de Dios.
Si fuera hoy sería el uniforme de un policía, más o menos algo así. No es que haya algo místico con la armadura de Dios, y aquí es donde no nos podemos perder de la enseñanza, porque muchas personas tienen la armadura de Dios como algo místico. Hay unos que literalmente compraron una armadura que la encontraron por ahí, que es la armadura de Dios, y se la ponen todos los días porque tienen que estar firmes contra las acechanzas del mal. He escuchado personas enseñar y decir, no, es que yo todos los días tengo que ponerme la armadura de Dios. La armadura de Dios es algo que usted no se pone ni se lo quita. Usted lo tiene y se lo pone y lo debe tener puesto todo el tiempo. Eso es lo que nos está enseñando la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando, el diablo está siempre buscando ahí la manera de acechar y hacernos la caída. Pero si yo tengo la armadura de Dios, yo no tengo nada de qué temer. Entonces, como muchas veces he escuchado que les dicen, vea, usted tiene que ponerse la armadura de Dios todos los días, entonces las personas creen que hay momentos en que no la tienen y por eso le tienen miedo al diablo. Pero esto es todo lo contrario, es esa manera de usted comprender que si usted tiene al Señor en su vida y usted sigue el camino que Dios tiene preparado para usted, usted no tiene que temerle al diablo ni a las acechanzas de él. ¿Por qué? Porque yo tengo la armadura de Dios. Amén. Tengamos esto en cuenta. Y le dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es contra el imperio romano. Nuestra lucha no es contra esta gente que nos quiere acabar, no. Nuestra lucha es contra ¿quién? Contra principados, en otras palabras. ¿Qué es un principado? Y yo quiero que se borre la idea de la idea de la guerra espiritual, que le han dicho, no, es que hay principados en los aires. No, aquí está hablando de personas, de personas que tienen principados en la tierra. Son príncipes y les es asignado una porción de tierra, una porción de personas, y ellos tienen ahí su reinado. ¿Contra quién más? Contra potestades. ¿Contra qué? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra, ahora sí entramos en las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, Pablo nos está diciendo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, la lucha es contra esos reinados que hay, contra esas ideas que hay que son contrarias a la Biblia. El Imperio Romano tenía unas ideas torcidas con respecto al trato humano, con respecto al trato de la iglesia. A los cristianos los perseguían para matarlos, para desaparecerlos. Entonces les dice, la lucha es contra este principado, no contra las personas, sino contra las ideas que están ahí. Claro que esas ideas son contrarias a la iglesia y hay que orar para que esas cosas no se den. Pero yo no estoy, mi lucha no es de ir a sacar una espada a matar al emperador y con eso se va a acabar el problema. Y aquí muchos cristianos creen que la solución es así. Tuvimos elecciones hace un poco tiempo para elegir presidente de nuestro país y una gran parte de los cristianos de nuestro país creían que si el presidente era cristiano, entonces el tema se iba a acabar, pero no es así. El Señor habló y el Señor marcó un camino y vean. La lucha nuestra no es contra una persona, la lucha nuestra no es contra un ejército carnal de personas, no, la lucha es contra lo que estos principados quieren imponer, contra las ideologías, contra las cosas que se están presentando. Y el día de hoy nosotros como iglesia nos estamos enfrentando a muchas de estas ideologías. Entonces tenemos que entender que nuestra lucha no es contra la persona que está dirigiendo eso, no. Nuestra lucha es contra esas ideas que no pueden venir a afectarnos primeramente a nosotros como creyentes ni a nuestras familias. Entonces debemos estar todo el tiempo puestos con la armadura de Dios, no poniéndomela todos los días, no, sino todo el tiempo con ella puestas, porque necesitamos nosotros estar preparados para las acechanzas del diablo. No podemos nosotros bajar la guardia, no podemos nosotros quitarnos el uniforme. Nosotros no somos soldados romanos que nos tenemos que quitar la armadura para dormir. No, yo duermo con la armadura de Dios. Yo duermo con la armadura de Dios. Y ahora que entremos en los específicos de cada uno de los elementos de la armadura de Dios, usted se da cuenta que uno no se los puede quitar. Uno los debe tener puestos todo el tiempo. Así que fortalézcase en el Señor, en el poder de su fuerza. 2, manténgase con la armadura de Dios puesta todo el tiempo, no a veces, no se la quite, no se la ponga todos los días, no, mantenga con ella puesta, cíñase con ella todos los días, esté ceñido, no cíñase con ella, sino esté ceñido con ella todos los días, esté con ella puesta en todo tiempo, en todo lugar, aun cuando no duerme, estoy con la armadura de Dios. ¿Por qué?
porque el Señor es quien nos protege de toda acechanza del enemigo. Recuerde, no luchamos contra personas, nuestra lucha es contra las ideas, contra las cosas que quieren venir y traer daño a las familias, a la vida espiritual, a la iglesia. La lucha no es contra una persona en específico, no es contra sangre ni carne, no. La lucha es contra las ideas, contra estas leyes, contra estos gobiernos. Y por eso debemos ¿cómo? Ganar la batalla en lo espiritual, de rodillas es que ganamos esas batallas. Padre Celestial, bendice a tu iglesia, a cada uno de los que hoy recibe tu palabra con agrado. Padre, guárdales, protégeles. Fortaléceles, Señor, en el poder de tu fuerza, Padre Celestial. Yo dependo de ti y necesito de ti, Padre Celestial. Ayúdanos a comprender esta enseñanza de la armadura para que podamos, Señor, ser efectivos, Padre Celestial, a la hora de enfrentarnos a las acechanzas del enemigo. Bendice a tu iglesia, a cada persona que hoy recibe la palabra y la atesora en su corazón y la coloca en práctica. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en esta hora y les invita para que usted se suscriba a nuestro canal. Dale suscribirse, comparta este video, comparta este audio, búsquenos en las redes sociales como @pastorjonathanoficial. Nos encuentras en TikTok, en Instagram, también nos encuentras en Kawaii, nos encuentras en Pinterest también, en YouTube, en todos los lugares como @pastorjonathanoficial, y comparte nuestro contenido. También te invito para que nos escribas al 316-617-7888, 316-617-7888. Si tienes alguna pregunta o si quisieras contactarte con nosotros para sembrar una ofrenda, esta es la vía de comunicación con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde.